Europa prepara para 2021 una nueva política migratoria. Entre sus herramientas para el control de los flujos migratorios está la agencia europea Frontex. The European Union we need to protect our external borders and to have a good and well-functioning border management. It's fundamental prerequisite to form an area of freedom, security and justice within the European Union. To stop drug trafficking, firearms trafficking, organized criminal groups, security threats, and to manage migration and to prevent unlawful entry. It's important for Schengen, for internal security and migration management. Frontex has an extremely important role to play here. And in all these areas, we need to perform more and better together. That's why we altogether have tasked Frontex with to grow rapidly and have been giving a new mandate with a new regulation that was adopted 2 years ago and came into force almost at the same date when I took office as commissioner. En 2015 se desvelaron los primeros casos de violaciones de derechos humanos en los que habían colaborado agentes del Frontex. December 2020, the Court of Justice of the European Union ruled that this legalization of pushbacks in Hungary is in breach of EU law. This happened on the 17th of December. Today is the 8th of April. Over the past almost 5 months, there were more than 10,000 pushbacks, according to official statistics. Hungary is clearly not complying with the judgment, is clearly violating the judgment of the Court of Justice of the European Union. Las malas prácticas acreditadas por la justicia europea en suelo húngaro se han repetido en el Mar Egeo, que separa Grecia de Turquía. A finales del pasado año, el diario alemán Der Spiegel daba a conocer una investigación apoyada en pruebas gráficas que evidenciaban una serie de devoluciones irregulares llevadas a cabo en alta mar. No doubt that Greece faces an incredibly challenging situation, one that is completely unprecedented. The European Union leaders who were present in yet another extraordinary, unprecedented, tangible sign of EU solidarity at our external border on the 3rd of March made it very clear that this difficult task cannot fall on Greece alone. It is the responsibility of the whole of Europe. Los guardacostas del Frontex, lejos de regirse por la legislación internacional, devolvían a las personas refugiadas que encontraban en aguas griegas en la zona militar exclusiva de Turquía, sin atender a sus peticiones o demandas de asilo. La Agencia Europea para el Control Fronterizo, el Frontex, se ha encargado de gestionar las fronteras exteriores de la Unión Europea. Creado entre el año 2004 y 2005, se planteaba como una herramienta de los diferentes estados para controlar las fronteras comunes. Sin embargo, su gestión ha llevado a la gran incertidumbre, pero también ha llevado a la opacidad. Algunos apuntan a la militarización de las fronteras con la llegada del Frontex y además de eso se plantean diferentes situaciones. La vida y los derechos humanos han quedado apartados desde que el Frontex gestiona el mar Mediterráneo, que en la última década se ha cobrado en torno a 20.000 vidas humanas, vidas que trataban de sortear las fronteras que ahora controla esta agencia europea. Y mientras la Unión Europea prepara un nuevo acuerdo, un nuevo pacto migratorio, el Frontex se sitúa entre la mira de la justicia, mientras las autoridades europeas las quieren plantear como el ejemplo de control fronterizo. El Mediterráneo se ha convertido en la ruta migratoria más peligrosa del mundo. Las fronteras entre Europa y África siguen siendo uno de los grandes dramas de los procesos migratorios.
En 2020, la necesidad empujó a más de 108.000 personas a lanzarse al mar para intentar llegar al viejo continente y rehacer sus vidas, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Sin embargo, los sueños de 1.000 seres humanos se ahogaron para siempre en las aguas de la frontera sureuropea, controladas desde el año 2005 por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que responde a la sigla de Frontex. La misión principal del Fronte era la de prestar ayuda y asesorar a los países miembros de la Unión Europea en el control de los flujos migratorios. Sin embargo, ese control se ha traducido en numerosas ocasiones en flagrantes violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. Ahora, para dotar a estas malas prácticas de contenido legal y normativizarlas, el presidente del Fronte pide apoyo y respaldo a los países europeos para que cambien y ajusten su legislación. I would like to say here that what we observe is that we need more rules. We need to have a common understanding on certain implementing rules. The legislation is clear. It was adopted by the EU legislator, but we need implementing measures that most of them are adopted by the management board. Some of them are adopted by implementing acts from the Commission. But what is at stake, and I can see it daily now with the reporting system, with the disciplinary system that we need to have in place, we need to have more implementing measures, because what we have now to manage is something completely new in the European administration. La Agencia de Guardacostas Europea, en su corto periodo de vida, ha sido reclamada en varias ocasiones por la justicia para dar explicaciones sobre sus malas prácticas, que van desde las devoluciones irregulares de demandantes de asilo contrarias al derecho internacional, a la omisión del socorro en alta mar o las irregularidades financieras o numerosos casos de acoso laboral sufrido por los trabajadores. Sin embargo, estas acciones siguen contando con el respaldo político de la Comisión Europea. I think that this is really important, and I do hope that we share the necessity that Frontex has a very good way to functioning and has used this strong and reinforced mandate. In my view, Frontex is not only the most important agency in my portfolio, in my view, it's the most important agency in the whole European Union, and it's going to be by far the biggest one. And of course, with power and funding comes also responsibility and safeguards and scrutiny. I think that we all know that protecting borders is not an easy task, is not a walk in the park. It's important, of course, difficult, and sometimes dangerous task that requires a high level of professionality at all levels. I think it should not surprise anybody that in these operations at borders, you should be prepared to deal with reports of serious incidents. You should be alleged for misconduct or alleged pushbacks, for example. This can come from inside organization, it can come from NGOs, from media, from member states, but it could also come from third countries that have its own agenda. 2015 fue el año en el que se desvelaron los primeros casos de violaciones de derechos humanos en los que había colaborado agentes del Fronte. Fue en Hungría, país del este de Europa, donde gobierna desde 2010 el ultraderechista Viktor Orbán, donde se acreditaron las primeras devoluciones irregulares de solicitantes de asilo a Serbia, una práctica que viola todos los preceptos del derecho internacional según la ONG Comité Helsinki de Hungría. Desde 2016, la alianza de Legeri y Orbán han supuesto las devoluciones irregulares de más de 50.000 demandantes de asilo a Serbia. What's very unique in the Hungarian context is that, unlike in other EU member states, pushbacks are actually legalized. Due to an amendment adopted by Parliament in 2016, removing unlawfully staying foreigners from Hungary to Serbia is not illegal anymore. It is actually the duty of the police officer. These people do not have the right to seek asylum. They are not registered, they are not identified, there is no
procedure taking place. They literally just grab the person, put them in a police car, and take them down to the Serbian-Hungarian border. There is a border fence, just like in Ceuta or Melilla, and there are gates built in to this border fence, not at official border crossing points, but in the middle of nowhere, and they just push people out through the fence. I have a very, very precise number because, again, this is officially absolutely legal in Hungary. So if you go on the police website, there is daily statistical update on the number of people they push back. I'm not kidding you. So I can give you an official number that is based on the daily statistics of the police, which they claim to be the actual number. And since 2016 until 2 days ago, that's the latest data we have, until 6 April 2021, the number is 69,391. So almost 70,000 people, 70,000 people. In December 2020, the Court of Justice of the European Union ruled that this legalization of pushbacks in Hungary is in breach of EU law. This happened on the 17th of December. Today is the 8th of April. Over the past almost 5 months, there were more than 10,000 pushbacks, according to official statistics. Hungary is clearly not complying with the judgment, is clearly violating the judgment of the Court of Justice of the European Union. In 2016, partly because of pushbacks themselves, but also because many of these pushbacks are extremely violent. And we requested that Frontex, first of all, publishes all the reports that they receive about violence at the Hungarian section, but also that they do not participate in this. To that letter, and that's all available online, Frontex responded that they believe it's better to actually remain in Hungary to minimize the risks of human rights violations. And so they did not suspend their operations back in 2016, beginning of 2017. It took them a judgment of the court and then pressure partly coming from us and through media reports to actually reach this conclusion that they are risking being legally responsible and complicit in what's happening in Hungary. Legheri negó que sus agentes fueran partícipes de esas prácticas contrarias a la ley. Aseguró que todas las actuaciones se habían producido conforme al derecho internacional y rechazó quitar el apoyo logístico y de personal a Orbán. There was a first case of activation of Article 46. I decided in January to suspend activities at the land border in Hungary as a consequence of the judicial decision made by the European Court of Justice of the European Union because of the non-compliance of Hungarian law with asylum standards as defined by the EU. El Frontex ha pasado de ser ejemplo europeo del control fronterizo a un ente señalado por las violaciones continuas de derechos humanos y el derecho internacional. Una agencia que recibe cada año miles de millones de euros del bolsillo de los contribuyentes europeos para financiar sus operaciones, ahora bajo la mira de los tribunales. Hoy en Entre Fronteras hablamos con Luisa Uzuzquiza. Ella es una de las periodistas que ha llevado a cabo los archivos investigados por el Frontex File,
Una investigación periodística que ha tratado de desvelar qué ocurre dentro de la Agencia Europea de las Fronteras y en el que se desvelaron diferentes acuerdos económicos con grandes empresas en las que tratan de militarizar las fronteras. Además de ello, se contrastó todas aquellas irregularidades provocadas por los agentes del Frontex, en las que se pasaban como las expulsiones in extremis de los migrantes en Hungría o incluso el abandono de personas migrantes en el mar Egeo. Una investigación periodística que ha sido amenazada, pero que finalmente ha sido publicada en algunos medios alemanes y que contrasta aquellas denuncias llevadas a cabo por los organismos en defensa de los derechos humanos que apuntaban al Frontex en las violaciones y en las expulsiones de migrantes que no habían solicitado asilo en territorio europeo. Luisa, lo primero, agradecerte por estar en esta entrevista en exclusiva para Entre Fronteras y lo primero, preguntarte qué son los Frontex Files y qué descubristeis durante esa investigación. Pues los Frontex Files son una investigación que permiten acercarse por primera vez y entender por primera vez las reuniones de lobby que mantiene Frontex, que es la Policía Europea de Fronteras, con grandes corporaciones de la industria de la seguridad y la industria armamentística. Es una investigación basada en unos 130 documentos que van desde 2017 hasta finales de 2019 y que, bueno, abren un poco una ventana para entender qué tipos de empresas acuden a estas reuniones, qué temas se discuten, quiénes están presentes, por ejemplo, qué países atienden estas reuniones con Frontex y cuáles son estas dinámicas. Y bueno, lo que vimos a través de la investigación fue cómo se está construyendo lo que nosotras hemos denominado como un complejo industrial fronterizo, que tiene una dinámica muy parecida al conocido como complejo industrial militar y que en este caso consiste en, bueno, Frontex formando año tras año una relación cada vez más estrecha con las grandes empresas de la industria de seguridad y armamentística y cómo estas dos fuerzas están trabajando juntas y de forma coordinada para, bueno, reforzar las fronteras en la Unión Europea, lo que se conoce como la Fortaleza Europa, y poniendo en peligro los derechos humanos en Europa y sobre todo los derechos de las personas migrantes. En su corto periodo de vida, el Frontex prácticamente se creó entre el año 2004 y 2005. Se han acreditado violaciones del derecho internacional por parte de estos agentes. La Comisión Europea no solo va a seguir apoyando esta agencia, sino que además va a aumentar su financiación. ¿Cuáles fueron los principales derechos violados que contrastasteis en vuestra investigación? Y además de eso, ¿qué empresas están vinculadas y han visto, sobre todo en el negocio del Frontex, una gran oportunidad para hacer, digamos, plata con los flujos migratorios? Bueno, lo que vemos en esta investigación estas reuniones debaten sobre todo el desarrollo de, por ejemplo, nuevas tecnologías y luego la implementación de ciertos servicios y ciertas técnicas que permiten reforzar el control de fronteras. Creo que el ejemplo más claro de cómo estos servicios y esta relación con las empresas ponen en peligro los derechos humanos es uno de los temas que vimos aparecer con más frecuencia en estos documentos, que es la vigilancia utilizando datos biométricos y reconocimiento facial. Y esta es una tecnología que, por un lado, se está desarrollando ahora con bastante fuerza, pero al mismo tiempo está siendo muy criticada por organizaciones de derechos humanos, organizaciones intergubernamentales y, en general,
sociedad civil experta, incluso el Parlamento Europeo, porque al implementar esta tecnología se pone en peligro derechos fundamentales como el derecho a la privacidad, ciertas libertades civiles, y luego tiene también implicaciones muy serias a la hora de reforzar dinámicas racistas hacia personas, sobre todo colectivos, en este caso migrantes. Entonces, hemos visto con gran preocupación cómo Frontex utiliza esos recursos que tú has mencionado, unos recursos de miles de millones de euros, para reunirse de forma muy recurrente. Hemos visto que estas reuniones suceden por lo menos una vez al año, normalmente más de una vez al año, con empresas que están impulsando el desarrollo de esta tecnología, y no solo no se tienen en cuenta estas consideraciones muy importantes a la hora de respetar los derechos humanos, sino que se está impulsando más allá el desarrollo de la vigilancia facial y la implementación incluso en Europa y en las fronteras con terceros países. Luisa, ¿crees que con este tipo de prácticas la Unión Europea busca crear una narrativa o una imagen en la que las personas migrantes pues se perciban como un enemigo que hay que combatir? A lo mejor se busca incluso criminalizar la migración entre el imaginario colectivo de Europa. No sé qué pensáis vosotras después de vuestra investigación. Bueno, creo que eso no se reduce a estas reuniones y a la relación con la industria. Creo que en general la política migratoria y de control de fronteras europea tiene, por supuesto, un calado profundamente racista, en la que la persona migrante se identifica como un riesgo y una amenaza de la que nos tenemos que proteger. Pero creo que esto es algo que impregna en general la política migratoria, sobre todo con más fuerza desde el año 2015, desde la llamada crisis de refugiados, y que en ese sentido Frontex es como el estándar último de esta política y de esta forma de ver la migración, que es muy peligrosa, es racista y que definitivamente deberíamos revisar de principio a fin. Luisa, durante vuestra investigación al Frontex, ¿habéis sufrido presiones, persecuciones o amenazas tras la publicación de vuestro informe? No, no desde la publicación del informe. Creo que hacernos con los documentos en los que se basa la investigación fue complicado en general, porque los documentos están obtenidos utilizando la Ley de Transparencia Europea, y Frontex es, diría famosamente, una de las agencias menos transparentes de la Unión Europea, pese a ser una de las más poderosas, y por lo tanto a la hora de obtener información incluso básica sobre qué es lo que hacen y cómo desarrollan su trabajo, siempre vamos a tener muchos obstáculos. Pero una vez obtenida esa información, la verdad es que no hemos recibido grandes amenazas. Creo que uno de los obstáculos más grandes a los que nos enfrentábamos era, por ejemplo, una prohibición de hacer uso y de publicar estos documentos, que venía por parte de Frontex, pero considerábamos que estaba en el interés público hacer estos documentos públicos y entregarlos a la gente para que pueda entender lo que está pasando a puerta cerrada, y por lo tanto, una vez que decidimos saltarnos esa prohibición, no hemos tenido muchos más problemas. Pues muchísimas gracias, Luisa, por haber estado hoy con nosotras en Entre Fronteras. La Unión Europea creó desde el año 2005 la Agencia Europea para el Control de las Fronteras, el Frontex. Una herramienta, como digo, de los estados, que trataban de poner sus policías, sus agentes fronterizos al servicio de la Comunidad Europea, y en la que se trataba de controlar la frontera exterior europea.
Años después, las investigaciones periodísticas, pero también el propio Parlamento Europeo, señala la gestión del Fronte con numerosos casos de irregularidad. Ahora los tribunales europeos están buscando qué ha ocurrido y si realmente las expulsiones en Hungría o incluso los abandonos de migrantes en el mar Egeo en alta mar suponen serias violaciones de los derechos humanos. Migrar es un derecho recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, esta se ve amenazada con la militarización de las fronteras. Historias que cada semana tratamos de traerle aquí, en Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur.